inclinarse hacia el exterior. Esto hace que parezca que el muro es recto. Los canteros fueron tan hábiles que el espacio entre las piedras es casi nulo. Shimon Gibson nos demuestra su pericia. Encajaron las piezas perfectamente. Los canteros fueron tan exactos que si pongo un billete de $50 aquí consigo que no se caiga. Pero solo eso, porque no entra. Esta parte del muro ha permanecido intacta 2000 años, pero los constructores confiaron en el conocimiento del trabajo, no en la argamasa, para mantener unidos los bloques. 18.000 personas trabajaron para levantar estos muros. La tarea comenzó 15 años antes del nacimiento de Cristo y se prolongó durante 80 más. El lugar, tal como lo conoció Jesús, era la mayor obra del mundo. Pero ahora podemos recrear su aspecto cuando se terminó. La mayor edificación sobre la tierra. Estuvo en pie solo 5 años antes de que un brutal ejército romano lo destruyera. A continuación, uno de los grandes enigmas de la arqueología. Reconstruiremos el edificio más importante de la vida de Jesús y la culminación del monte, el propio templo. Según el Evangelio de San Marcos, Jesús señaló hacia el monte del templo de Jerusalén y dijo: ¿Veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después, estas palabras demostraron ser proféticas. El ejército romano, aplastando una revuelta judía, destruyó el templo. Para los investigadores actuales, el resultado es uno de los retos más seductores de la arqueología bíblica. Recrear el templo como se alzaba en medio del monte. Se ha necesitado el trabajo de generaciones de científicos y eruditos para construir una imagen de lo que Jesús habría visto cuando llegó aquí. Al entrar en el monte del templo, cruzaría una serie de patios o espacios abiertos. Pasaría ante una señal escrita en griego, advirtiendo a todos los extranjeros, o no judíos, de una muerte segura si traspasaban cierto punto. Después llegaría al patio de las mujeres, el último lugar donde estaba permitida la presencia femenina. Era el patio exterior del propio templo o santuario. Al subir 15 peldaños semicirculares, llegaría a la puerta bella que llevaba al patio de Israel, abierto solo para judíos varones purificados según el ritual. Jesús no podía haber pasado de ese punto porque solo los sacerdotes podían entrar en el templo. Al Sancta Sanctorum, en la parte trasera del templo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Reuniendo las pruebas de las fuentes escritas, es posible establecer el aspecto exterior de este santuario tan celosamente guardado. Los arqueólogos han calculado su altura comparándolo con la edificación existente en la actualidad, la cúpula de la roca musulmana. El edificio musulmán tiene exactamente la mitad de la altura del templo en tiempos de Herodes y Jesús. Esta estructura cavernosa tenía la altura de un edificio de 15 pisos. Nuestros investigadores quieren saber cómo se las arreglaron los constructores del templo para erigir tal edificio con las herramientas y grúas tan primitivas de la época. Es evidente que se habría requerido gran cantidad de mano de obra. Los relatos dicen que debido a la condición sagrada de cada piedra del edificio, 1000 sacerdotes fueron adiestrados como canteros. El Dr. Guy Stabile ha identificado rastros de las canteras. Es increíble que esta curva se haya conservado tan bien. En una gruta a 3 kilómetros de Jerusalén ha encontrado una serie de marcas de cincel. Tienen la misma forma que las piedras usadas para construir el monte del templo de Herodes. Aquí podemos ver una línea horizontal y aquí abajo otra vertical.
Se ve el filo de cada una. Usaron picos para ir haciendo las hendiduras y barras para hacer palanca y arrancar la piedra de la cueva, de la pared de la cueva. Algunas de esas herramientas se siguen usando hoy. Pero en la época de Jesús, los trabajadores no disponían de camiones o excavadoras. Aquí se ve que a partir de la marca del cincel hay una línea muy clara. Cuando se sacaba la piedra, se podía dar la forma exacta que querían los arquitectos. Todo eso se hacía aquí, porque después había que arrastrar los bloques hasta el monte del templo o a otra zona de construcción. Si se eliminaban las partes innecesarias, tendrían que arrastrar mucho menos peso. Fueron muy prácticos. El transporte requirió de una combinación de fuerza bruta e innovadora ingeniería. El arqueólogo Ronnie Reich ha recreado una solución que usaron los constructores. Es un sistema sencillo pero efectivo. El bloque de piedra se convierte en eje entre dos ruedas. 10 hombres podrían llevarlo rodando. Cada eje podría mover 450 kilos. Una carga imposible de desplazar por una única persona. Así que fue este ingenio el que movió las piedras. Una vez trasladadas, todavía quedaba colocarlas en el lugar indicado. Cada bloque pesaba aproximadamente 10 toneladas. Se usaron sencillas grúas para elevarlas. Hemos construido un bípode con cuerdas y poleas. Las cuerdas se pueden mover con palancas. 8 personas pueden subir esta piedra a 1, 2 o 3 metros de altura y dejarla en su sitio suavemente. El resultado final sería majestuoso. Pero hay algo de misterio en la construcción del templo. El escritor Josefo dice que el templo estaba cubierto de mármol y oro, y que desde lejos parecía una montaña cubierta de nieve brillando al sol. Algunos investigadores modernos lo encuentran difícil de creer. La razón es que no había mármol en Israel, en la antigua Palestina. No existía. Tendría que haber sido importado de otros lugares como Turquía o Grecia, y hay muy poco mármol importado durante la época de Jesús. Fue mucho después cuando empezó a traerse en cantidades importantes. Hillel Geba puede haber encontrado la respuesta. A cierta profundidad bajo el Jerusalén contemporáneo, ha encontrado las ruinas conservadas de la casa de una persona adinerada. Los muros y techos están cubiertos de complejos dibujos. Y estos muestran que los constructores de Jerusalén trabajaron el yeso creando la ilusión de que era piedra. Este muro ha sido tallado para imitar los bloques que conformaron los muros del monte del templo. Esta es una imitación en escayola de la construcción de grandes bloques. Cada bloque tenía un marco. Está en blanco, sin decoración, pero hay otros ejemplos que la tienen. Parece posible que en la fachada del santuario se usara una ingeniosa técnica. En mi opinión, cuando nuestras fuentes describen el templo con mármol o cubierto de mármol, lo que realmente quieren decir es que el edificio estaba hecho de una brillante piedra blanca, o quizá de piedra cubierta de estuco brillante. Ahora podemos mostrar el templo como habría sido cuando vivió Jesús. El punto central de la ciudad, blanco y oro, con columnas de humo elevándose desde los altares de los sacrificios. El edificio fue un imán para creyentes de todo el Oriente Próximo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén para su última Pascua, pudo haber más de 200.000 visitantes. Jerusalén tenía que acogerlos.
Mientras los peregrinos se ocupaban de sus asuntos espirituales, la vida diaria de esta desértica ciudad estaba dictada por algo mucho más básico: la necesidad de agua. La tradición dice que una semana antes de su muerte, Jesús hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. La multitud se congregó para darle la bienvenida, cantando y agitando palmas. Muchos eran sus seguidores, pero la ciudad ya estaba llena de gente que había llegado para celebrar la fiesta de la Pascua. La población normal de Jerusalén en tiempos de Jesús era de algo menos de 30.000 personas. Pero durante la época de las fiestas, en ese caso la Pascua, podía llegar a haber 10 veces más, unas 300.000. En ese momento Jerusalén era el asentamiento de mayor crecimiento de Oriente Próximo. Recibía más de 1 millón de visitantes al año. Nuestros investigadores han intentado hacerse una idea del probable aspecto de la ciudad y de cómo lograban acoger a aquel enorme flujo de gente. Algunos de los beneficios eran claros y evidentes. Los peregrinos llevaban riqueza. La propia construcción del templo generó mucho dinero. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén tenían que gastar dinero en comida, alojamiento, regalos y recuerdos a lo largo de su camino. Y por supuesto, pagar los impuestos del templo y los sacrificios. Décadas de excavaciones en el muro occidental del templo han descubierto los restos de una calle de 9 metros de ancha y 900 de larga, que funcionaba como un centro comercial. Es conocida como la calle de Herodes. Jesús habría caminado por aquí. Esta es la calle principal de Jerusalén. Hay que imaginarse el gran número de personas que venían aquí para comprar y vender en los muchos puestos callejeros. Todos eran peregrinos. Era el corazón de Jerusalén. Algunos arqueólogos llaman a este lugar Wall Street, reconociéndolo como el corazón económico de la ciudad. También han reunido pruebas de la relación entre esos intereses comerciales y la vida espiritual del templo. El examen de la muralla en el extremo meridional de la calle revela los restos de un arco. Es conocido como el Arco de Robinson. Con más de 15 metros de altura y una envergadura de al menos 12, sirvió como una de las principales entradas al complejo. Y en su base, situados contra los muros del monte del templo, habría puestos que venderían productos a los peregrinos. La zona que desembocaba en las grandes escaleras era conocida como el Arco de Robinson. Debió florecer con el comercio, porque la gente que se dirigía al templo era asaltada por vendedores que les ofrecían sus mercancías. Jesús debió encontrarse con una escena así cuando entró en el templo. Furioso por lo que vio, se enfrentó por primera vez a las autoridades. Se dice que se abrió camino hasta una zona llamada el Patio de los Gentiles. Como todos los judíos varones, tuvo que pagar el impuesto de 2 siclos. La moneda especial necesaria solo se podía comprar a los cambistas del complejo del templo. Tenían fama de corruptos. El cambio de moneda debía ser una actividad fraudulenta. Los cambistas se aprovechaban de la gente inocente de los pueblos que no estaba acostumbrada a la vida en la ciudad.